El universo en expansión. El universo en expansión. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de este tema. Y lo vamos a conectar con la historia que me pedisteis la semana pasada, que me he estado preparando y que os traigo hoy con tanto cariño y con tanta ilusión, ¿no? La historia de Lemaitre y de Einstein, la constante cosmológica. Pero vamos a intentar hilarlo a ver si me sale con lo que se estaba contando antes de el universo en expansión. Había una época en la que la mayoría de los científicos de todo el mundo pensaban que el universo era algo estático e inmutable, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Pues que las galaxias se pensaban que tenían su movimiento, pero que estaban básicamente en el mismo sitio, ¿no? También había una pregunta que estaba en el candelero, ¿no? Que es si el universo tendría un principio o un final, ¿no? Ya os adelanto que sobre esa cuestión simplemente todavía no se sabe, ¿no? No se sabe. En 1929, Hubble se dio cuenta que las galaxias se estaban alejando unas de otras, ¿no? Y que además lo hacían no a su libre albedrío ni a su bola, ¿no? Sino que lo hacían siguiendo unas matemáticas muy concretas, ¿no? Las galaxias se estaban alejando unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia, ¿no? Esto, pues, sirvió de germen para algo que os voy a contar ahora, ¿no? Siempre ha sido posible calcular las distancias a una estrella. Esto ha sido siempre... Fíjate, parece algo súper difícil, ¿no? Cómo ver cómo de lejos está una estrella o una galaxia, ¿no? Pero esto siempre ha sido para la astronomía algo bastante sencillo. Sencillo en los tiempos modernos, ¿no? hace cientos de años, no. Si conocemos la distancia a una estrella y su orilla aparente, pues podemos calcular el tamaño de esta estrella, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Con ayuda de Fraunhofer, que, bueno, pues sabéis qué fenómeno estudió... ¿Qué descubrimiento hizo Fraunhofer? Fue el espectroscopio, ¿no? El espectroscopio es capaz de medir la luz. Con los espectroscopios, cuando surgieron, los científicos empezaron a hacer mediciones y empezaron a medir, por ejemplo, compuestos químicos, ¿no? Ellos que en una mechero Bunsen quemaban oxígeno, nitrógeno, helio, argón, no sé qué, y veían qué franjas producía un espectroscopio en la luz, ¿no? Sabéis que ciertos elementos químicos, cuando se queman o cuando nos llega la luz de ellos, pues dejan unas marcas que indican qué elemento químico es, ¿no? Bueno, pues cuando se hicieron estos estudios, se volvieron locos y empezaron a conseguir todo tipo de elementos químicos para quemarlos, ¿no? Y a ver qué marcas deja el nitrógeno y el oxígeno y el no sé qué. Hicieron un amplio catálogo de todos estos elementos. Hasta que llegó a alguien y se le ocurrió, ¿y por qué no lo hacemos con la luz de las estrellas? Y fue lo que hicieron. Entonces... Claro, en cuanto se empezó a hacer, se empezó a detectar qué materiales tenían las estrellas. Por eso nosotros sabemos que tienen hidrógeno, oxígeno, oxígeno no, hidrógeno, helio, de qué materiales está compuesta una estrella, ¿no? Bueno, continuando con la historia. Además, este descubrimiento permitió que se detectase lo que se conoce como el... Miro para allá porque estoy mirando todo el rato la cámara a ver si no se para la grabación, porque creo que cada 20 minutos así corta, ¿no? Cuando estás en directo no, porque lo grabo con OBS, pero ahora como está la cámara suelta, pues tengo que estar vigilando, ¿no? Me perdí. Otra de las cosas que nos permitió el espectroscopio fue determinar también el corrimiento al rojo de las galaxias. ¿Conocéis lo que es el efecto Doppler? Es este sonido que hacen las sirenas, por ejemplo, porque bueno, el efecto Doppler se aplica a cualquier forma de onda, ¿no? Es cuando pasa una sirena y hace ni no, ni no, y se aleja, ¿no? Bueno, eso tiene un porqué, y es
porque cuando viene el objeto hacia nosotros, las ondas de sonido se comprimen y cuando se alejan se estiran, ¿no? Esto ocurre con las galaxias. Cuando una galaxia se está alejando de nosotros a mucha velocidad, las ondas, la onda de luz se estira. Entonces hay lo que se llama un corrimiento a rojo. Entonces, bueno, con diversas investigaciones se llegó a la conclusión de que las galaxias se estaban alejando de nosotros. Se estaban alejando de nosotros. Pero claro, si todas las galaxias se están alejando de nosotros y algunas de ellas incluso a una velocidad superior a la de la luz, ¿qué pasaría si nosotros rebobinásemos en el tiempo? Pues que todas esas galaxias estarían en un solo punto, ¿no? Ese es el origen del Big Bang. Pero vamos a ir a la historia de Lemaitre y de Albert Einstein. Albert Einstein detectó que algo no funcionaba en la teoría de la relatividad, ¿no? Sus cálculos le decían que el universo se estaba expandiendo. Eso es lo que le decían. Pero las observaciones, todo el mundo pensaba que vivíamos en un universo estático. Las observaciones decían que el universo era estático. Entonces, ¿cómo puede ser que mis matemáticas, bueno, mis matemáticas no, las de Einstein, diesen que vivimos en un universo en expansión y que estemos observando lo contrario? Bien, ¿qué decisión tomó Einstein en su momento? La constante cosmológica. Él hizo una corrección en sus cálculos para básicamente convertir el universo en algo estático, ¿no? Bueno, pues con esta corrección todo cuadraba, ¿no? Universo estático, la teoría de la relatividad general funciona, etcétera, etcétera. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con que el universo fuese estático. Uno de ellos fue un ruso, el matemático ruso Alexander Friedman. No sé si habéis oído hablar alguna vez de este gran genio. Y él propuso básicamente dos hipótesis. Una de ellas era que el universo parece igual en cualquier dirección en la que nosotros miremos, ¿no? Y esto sería cierto si observásemos el universo desde cualquier otro lugar, ¿vale? Esta hipótesis de Friedman, pues parecía cierta, ¿no? Él estuvo trabajando en esta hipótesis durante años, ¿no? Presentó una serie de resultados a Albert Einstein, ¿no? Él cogió y le dijo: he encontrado esto, ¿no? Y a Einstein pues no le cuadraba en absoluto. A él no le cuadraba en absoluto. Claro, si estamos presentes en una época, si estamos trabajando en una época que nos dice que el universo es absolutamente estático y él con sus correcciones ha conseguido cuadrarlo para que todo sea estático, es difícil hacer caso a alguien que te dice que el universo está en expansión y que puede demostrarlo y que tus cálculos no son correctos, ¿no? Sobre todo siendo un absoluto genio como era en su día y tremendamente famoso Einstein, ¿no? Entonces, bueno, Friedman nunca llegó a saber que sus cálculos estaban en lo cierto, ¿no? Porque él murió muy poco tiempo después de hablar con Einstein, unos años después, y no tuvo tiempo de darse cuenta de todo lo que se venía, ¿no? Sin embargo, un sacerdote belga que se llamaba Georges Lemaitre repitió los cálculos de Friedman y llegó a la misma conclusión que él, ¿vale? Claro, pero en este momento él tenía más información de la que tenía Friedman, ¿no? Había un astrónomo que se llamaba Slipher, espero haberlo pronunciado bien, que había detectado que las galaxias que se alejaban pues tenían más corrimiento a rojo que las normales, ¿no? Y si esto era así es porque el espacio entre nosotros y las galaxias se estaba expandiendo, ¿no? Lemaitre estuvo trabajando en esto y publicó un artículo en 1927, pues que básicamente tuvo una repercusión cero. Nadie en su sano juicio
quiso aceptar como válido ese artículo, principalmente porque había alguien que se lo rebatía, que era un señor que se llamaba Albert Einstein, ¿no? Uno de los físicos y científicos más famosos del mundo. Imaginaros la frustración de Lemaitre cuando él hace sus matemáticas, todo le cuadra, trabaja un montón y no consigue nada, ¿no? Bueno, Lemaitre trató por todos los medios de convencer a Albert Einstein. Hizo todo lo posible, ¿no? Había un profesor que se llamaba... El nombre me hace muchísima gracia, ¿no? Porque es que además... No sé si es casual o no, pero el profesor se llamaba Picard, ¿vale? Como el Capitán Picard, ¿no? Y este profesor le estaba enseñando a Albert Einstein su laboratorio en la universidad. Y Picard le hizo una encerrona a Einstein para ayudar a Lemaitre. Y les encerró en un taxi para que hablasen, ¿no? Y viesen si llegaban a alguna especie de entente cordial, ¿no? No ocurrió así. De hecho, a Einstein dicen que le sentó fatal, ¿no? Y que montó un lío bastante considerable, ¿no? Hubo una serie de tiras y aflojas. De hecho, bueno, Lemaitre se presentó en alguna que otra fiesta en la que estaba Einstein con sus papeles. Esto, mírame esto, tal, revísame esto, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, Albert Einstein reconoció que la constante cosmológica había sido pues uno de los mayores errores de su vida, ¿no? Y nos dimos cuenta que Lemaitre tenía razón. Lemaitre estaba en lo correcto, ¿no? Es una historia bastante bonita, bastante divertida. La física y la ciencia está llena de estas historias y de estas anécdotas donde, bueno, pues hay un tira y afloja entre diversos científicos y al final, pues entre aciertos y errores, fallos y éxitos, pues se va desarrollando la ciencia y vamos aprendiendo entre todos. Muchas veces veo en comentarios que la gente dice: Doc, de esto no se puede estar seguro porque la ciencia muchas veces se equivoca. Y yo digo, yo pienso para mí, sí, es que la ciencia se tiene que equivocar. Es que la base de la ciencia es el ensayo y el error, ¿no? Teorías que hoy parecen válidas y que mañana dejan de serlo, ¿no? No hay verdades absolutas en la ciencia. Si el universo todos piensan que es estático y llega un sacerdote belga con sus papeles y demuestra lo contrario, pues le tenemos que creer, ¿no? Y cambiar. Por eso la ciencia es tan bonita, porque no es algo estático, inmutable, sino que se construye entre todos, ¿no? Pues igual que nosotros en estos directos y en estos vídeos estamos aprendiendo entre todos, pues es así el método científico, ¿no?